Un error. Un solo error cambió el destino de dos naciones y salvó lo que muchos creían perdido para siempre. Esto no es leyenda. Es la historia real de cómo un teniente estadounidense perdido en las montañas de México tropezó con algo que no debía encontrar, y lo que ocurrió después desafió todo lo que ambos países creían sobre la guerra, el poder y lo sagrado. Marzo de 1847. Las montañas de la Sierra Madre en Oaxaca se elevaban imponentes bajo un cielo despejado. El teniente James Mitchell avanzaba entre pinos y encinos con su pequeño destacamento, buscando desesperadamente agua potable. Tenía órdenes claras de no adentrarse más allá del río Coatzacoalcos, pero el mapa que llevaba estaba desactualizado, y la sed de sus hombres era urgente. Mitchell no lo sabía entonces, pero cada paso lo acercaba a algo que transformaría su vida y la historia de ambas naciones. Cuando llegaron al claro, el aire cambió. Decenas de estelas de piedra formaban círculos concéntricos alrededor de un cenote natural. Los símbolos tallados brillaban bajo el sol de mediodía. El aroma a copal impregnaba cada respiración. Mitchell sintió un escalofrío que no venía del viento. Acababa de pisar Yucu Ita, un sitio ceremonial mixteco que había permanecido activo durante 1000 años sin interrupción. Los primeros en aparecer fueron 3 ancianos vestidos con túnicas blancas bordadas en rojo. No gritaron, no sacaron armas. Simplemente se quedaron inmóviles, observando a los soldados extranjeros con una mezcla de asombro y profunda tristeza. Uno de ellos, que llevaba un bastón tallado con formas de serpientes emplumadas, levantó la mano en señal de alto. El silencio que siguió era tan denso que Mitchell podía escuchar su propio corazón latiendo. Algo en la dignidad silenciosa de aquellos hombres le indicó que no estaban frente a enemigos comunes. Mitchell ordenó a sus hombres que bajaran las armas. Uno de sus soldados, un joven llamado Thomas, que había estudiado algo de español en Texas, intentó comunicarse, pero los ancianos hablaban exclusivamente mixteco. Los gestos fueron el único lenguaje posible durante esos primeros minutos tensos. Entonces, Mitchell notó los detalles que había pasado por alto en su prisa. Las ofrendas de maíz y flores frescas junto a las estelas. El humo que aún subía de pequeños braseros de barro, las mantas ceremoniales extendidas sobre la hierba. Habían interrumpido algo sagrado, y él lo sabía. Más mixtecos comenzaron a llegar desde las comunidades cercanas. Mitchell enfrentó una decisión que definiría su futuro y el de muchos otros. En lugar de retirarse inmediatamente o imponer su presencia por la fuerza como dictaban los protocolos militares de la época, hizo algo impensable. Ordenó a sus hombres que se sentaran en el suelo y esperaran. Dejó su rifle a un lado de manera visible, se quitó el sombrero en señal de respeto. Los ancianos intercambiaron miradas entre ellos. Nunca habían visto a soldados extranjeros mostrar tal deferencia. Durante 2 horas permanecieron todos en un silencio roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Finalmente, el anciano del bastón se acercó despacio a Mitchell. Le ofreció agua de un cántaro de barro decorado. Ese gesto simple lo cambió todo. La noticia del encuentro en Yucu Ita llegó a la Ciudad de México en menos de una semana. El presidente Santa Anna, en medio de la guerra contra Estados Unidos, vio en el incidente una oportunidad diplomática inesperada. Envió a don Sebastián Lerdo, un abogado oaxaqueño que hablaba mixteco con fluidez, para mediar en la situación que se había vuelto sorprendentemente compleja. Mitchell y sus hombres habían permanecido cerca del sitio sagrado durante 5 días, estableciendo un campamento respetuoso a 1 kilómetro de distancia. Los mixtecos les llevaban comida y agua, pero no permitían que se acercaran nuevamente al cenote.
El teniente había enviado un mensaje urgente a su comandante explicando que cualquier movimiento agresivo podría desencadenar un conflicto regional que dificultaría aún más las ya complicadas operaciones militares en el sur. Cuando Lerdo llegó, encontró una situación sin precedentes. Los líderes mixtecos, encabezados por un hombre llamado Juan Sánchez López, que servía como intermediario entre las comunidades tradicionales y las autoridades mexicanas, habían propuesto algo extraordinario. No querían venganza, no pedían compensación material, querían entendimiento. Las reuniones comenzaron bajo un enorme ahuehuete a medio camino entre el campamento estadounidense y las comunidades mixtecas. Lerdo traducía cada palabra con cuidado, mientras los ancianos explicaban el significado de Yucuita. Hablaban de la importancia de mantener vivas las ceremonias que conectaban a su pueblo con sus ancestros y la tierra que los sostenía. Mitchell escuchaba con una atención que sorprendió incluso a Lerdo. Entonces el teniente compartió algo que nadie esperaba. Había crecido en una granja de Kentucky, donde su abuela Cherokee le había enseñado sobre los lugares sagrados de su pueblo, antes de que fueran destruidos durante el Sendero de Lágrimas. Aquella conexión inesperada abrió una puerta que ningún tratado diplomático hubiera podido abrir. Si esta historia te está tocando algo profundo por dentro, si sientes que necesitas saber cómo termina este encuentro imposible entre enemigos que se convirtieron en algo más, suscríbete al canal ahora. Porque lo que viene después es aún más impactante, y no querrás perderte ni un segundo de lo que este error accidental desencadenó en la historia de dos naciones. Durante semanas, mientras la guerra continuaba en otros frentes, aquel rincón de Oaxaca se convirtió en un espacio extraño de intercambio cultural. Mitchell aprendió palabras en mixteco, participó como observador respetuoso en una ceremonia de siembra. Los jóvenes mixtecos, curiosos, se acercaban al campamento para ver de cerca a los extranjeros rubios y escuchar historias sobre tierras lejanas. Juan Sánchez López vio más allá del momento presente. Propuso documentar todo lo que estaba ocurriendo mediante cartas detalladas tanto al gobierno mexicano como a las autoridades estadounidenses. Intuía que aquel encuentro accidental podía sentar un precedente sobre cómo manejar los territorios indígenas en medio del conflicto binacional. Lerdo acordó ayudarlo y comenzó a redactar reportes que llegarían hasta Washington. El general Winfield Scott, comandante de las fuerzas estadounidenses en México, leyó el reporte de Mitchell con una mezcla de frustración e interés. La guerra no iba como se esperaba y cada frente complicado representaba más recursos desperdiciados. Sin embargo, las palabras del teniente sobre la posibilidad de establecer zonas de respeto mutuo en territorios indígenas llamaron su atención. En la Ciudad de México, Santa Anna enfrentaba presiones desde múltiples direcciones. La guerra consumía el tesoro nacional y las divisiones internas amenazaban con fragmentar aún más al país. Pero el caso de Oaxaca presentaba una narrativa diferente. Una donde México podía mostrarse no como víctima, sino como protector de culturas ancestrales frente a la expansión extranjera. Lerdo propuso algo audaz durante una reunión con representantes de ambos bandos en Puebla. Sugirió crear un protocolo formal de protección para sitios sagrados indígenas que ambas naciones reconocerían independientemente del resultado de la guerra. La idea era radical para 1847, cuando los derechos de los pueblos originarios raramente figuraban en negociaciones internacionales. Mitchell fue llamado a Puebla para testificar sobre lo ocurrido en Yucuita. Frente a oficiales estadounidenses y diplomáticos mexicanos, describió no solo el incidente inicial, sino la transformación que había experimentado al convivir con las comunidades mixtecas.
habló de Juan Sánchez López y su visión de documentar el conocimiento tradicional antes de que desapareciera bajo las botas de cualquier ejército. Los ancianos mixtecos también viajaron a Puebla, algo inusual para hombres que raramente abandonaban sus montañas. Llevaron consigo códices antiguos y objetos ceremoniales, no como tesoros para negociar, sino como evidencia de una civilización viva que merecía respeto. El contraste entre sus túnicas tradicionales y los uniformes militares que llenaban la sala de reuniones era imposible de ignorar. Las negociaciones duraron 3 semanas intensas. Cada día traía nuevos obstáculos. Oficiales de línea dura de ambos lados consideraban la propuesta una distracción peligrosa. Sin embargo, un grupo pequeño pero influyente de diplomáticos más jóvenes, cansados de la brutalidad de la guerra, vio en el protocolo de Yucuita una posibilidad de redención parcial. Y entonces ocurrió algo que nadie creyó posible. En mayo de 1847 se firmó un documento anexo al armisticio temporal. Por primera vez en la historia de ambas naciones, se reconocía formalmente la necesidad de proteger sitios de importancia cultural para pueblos indígenas, independientemente de quién controlara el territorio. El documento no era perfecto ni vinculante de manera absoluta, pero existía. Era real, tenía sellos oficiales de ambos bandos. La firma del protocolo no cambió el curso de la guerra. Estados Unidos continuó avanzando hacia el sur y México siguió defendiendo su territorio con recursos cada vez más escasos. Pero algo fundamental había cambiado en un nivel más profundo. Mitchell fue reasignado a tareas administrativas, alejado del combate directo, precisamente para trabajar en la implementación del protocolo en zonas bajo control estadounidense. En Oaxaca, Juan Sánchez López inició un proyecto ambicioso con el apoyo tácito del gobierno mexicano. Comenzó a mapear y documentar todos los sitios sagrados mixtecos, zapotecos y otros pueblos de la región antes de que pudieran ser destruidos o profanados. Lerdo consiguió fondos limitados para contratar escribanos que transcribieran las historias orales y registraran la ubicación exacta de cada lugar ceremonial. Los ancianos que habían viajado a Puebla regresaron transformados también. Habían visto que era posible dialogar con el poder sin rendirse ni perder identidad. Comenzaron a enseñar a los jóvenes no solo las ceremonias tradicionales, sino también español y nociones de derecho, para que pudieran defender sus tierras usando las mismas herramientas que los invasores. Mitchell mantuvo correspondencia regular con Juan Sánchez López durante años. Las cartas, escritas en una mezcla de español básico y traducidas por Lerdo, revelaban una amistad improbable entre un oficial militar estadounidense y un líder indígena mexicano. Discutían no solo sobre la protección de sitios, sino sobre filosofía, religión y la naturaleza misma de la civilización. Cuando terminó la guerra en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el protocolo de Yucuita fue mencionado brevemente en los anexos, pero nunca ratificado formalmente por ningún congreso. Sin embargo, su existencia sirvió como referencia en disputas posteriores. Comunidades indígenas en California, Arizona y Nuevo México citaron el documento al defender sus territorios sagrados contra colonos y empresas mineras. En México, el trabajo de documentación iniciado por Juan Sánchez López se expandió lentamente. Para 1855 existía un archivo modesto pero invaluable en Oaxaca que contenía mapas, testimonios y descripciones detalladas de cientos de sitios ceremoniales. Cuando posteriores gobiernos intentaron vender tierras comunales o permitir su explotación, ese archivo proporcionó evidencia legal de su importancia cultural. Mitchell nunca regresó a Yucuita, pero el lugar nunca lo abandonó. Renunció al ejército en 1852 y se dedicó a escribir sobre sus experiencias. Su libro,
publicado en 1858, fue ignorado por la crítica militar, pero encontró lectores entre antropólogos y reformadores sociales que comenzaban a cuestionar las políticas de exterminio contra pueblos indígenas. Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie imaginaba era cómo las semillas plantadas en 1847 germinarían décadas después de formas que nadie podía predecir. María Sánchez nació en 1865 en una comunidad mixteca cerca de Yucuita. Su abuelo era Juan Sánchez López, ya anciano, pero aún activo en la preservación cultural. Creció escuchando la historia del teniente estadounidense que había mostrado respeto cuando pudo haber mostrado fuerza. Aquella historia la marcó profundamente y definió su vocación de una manera que cambiaría el curso de la protección cultural en México. A los 20 años, María era una de las pocas mujeres mixtecas alfabetizadas en español y conocía también inglés básico aprendido de misioneros metodistas. Continuó el trabajo de su abuelo con determinación feroz, viajando a comunidades remotas para documentar ceremonias que estaban desapareciendo bajo la presión de la modernización y las políticas del porfiriato que favorecían la asimilación cultural. En 1891, María hizo algo que ninguna mujer indígena mexicana había hecho antes. Viajó a Estados Unidos invitada por la Sociedad Antropológica de Boston, una organización fundada parcialmente por estudiantes de Mitchell, quien había fallecido 2 años antes. Llevó consigo códices, fotografías y testimonios grabados en cilindros de cera, una tecnología reciente que permitía preservar las voces de los ancianos contando historias en mixteco. Su presentación en Boston causó sensación no por exotismo, sino por la dignidad intelectual con la que María defendió la complejidad de su cultura. Habló de Yucuita y el Protocolo de 1847, documentos que pocos estadounidenses conocían. Argumentó que la protección de sitios sagrados no era caridad, sino reconocimiento de civilizaciones paralelas igualmente válidas. De regreso en México, María enfrentó oposición del gobierno de Porfirio Díaz, que veía a las culturas indígenas como obstáculos al progreso. Sin embargo, su fama internacional le proporcionó cierta protección. Estableció una escuela en Oaxaca donde enseñaba a niños indígenas a leer y escribir en sus lenguas nativas además de español, algo revolucionario para la época. El verdadero legado de María se reveló décadas después de su muerte en 1923. Los documentos que había preservado, las fotografías que había tomado y las grabaciones que había hecho se convirtieron en evidencia crucial cuando comunidades mixtecas y zapotecas pelearon legalmente por sus tierras durante la reforma agraria posrevolucionaria. Pudieron probar ocupación ancestral y uso ceremonial continuo gracias a su meticuloso trabajo. Yucuita mismo sobrevivió varios intentos de expropiación a lo largo del siglo XX, precisamente porque existía documentación detallada de su importancia que se remontaba al incidente de 1847. Cada vez que empresas o gobiernos intentaban tomar el terreno, aparecían los archivos creados por Juan Sánchez López y expandidos por María, demostrando protección legal histórica. Y justo cuando parecía que esta historia quedaría enterrada en archivos polvorientos, olvidada por el paso del tiempo, ocurrió algo que nadie esperaba. Un descubrimiento que resucitaría todo y lo convertiría en arma legal para el siglo XXI. Si te está sorprendiendo cómo una decisión tomada en 1847 sigue resonando hasta hoy, si quieres saber cómo un error accidental se convirtió en precedente legal que cambió casos modernos, entonces necesitas suscribirte ahora mismo.
porque lo que viene a continuación es tan impactante que cuando termines de escucharlo, nunca volverás a ver la historia de la misma manera. En 1998, una historiadora llamada Patricia Mendoza encontró en los archivos del Departamento de Guerra de Estados Unidos una caja olvidada marcada simplemente como Incidentes Varios, México, 1847-1848. Dentro había copias de las cartas entre Mitchell y Juan Sánchez López, el texto completo del protocolo de Yucuita con sellos oficiales que nadie sabía que existían, y diarios personales del teniente que describían en detalle su transformación personal. Patricia, descendiente de mixtecos por parte de su madre, reconoció inmediatamente la importancia del hallazgo. El protocolo incluía lenguaje sobre protección de sitios sagrados, que era asombrosamente progresista para 1847, anticipando conceptos que no aparecerían en derecho internacional hasta el siglo XX. Más importante aún, los sellos oficiales probaban que había sido reconocido formalmente por comandantes militares de ambos bandos. La publicación de su investigación en 2001 causó revuelo académico y legal. Comunidades indígenas en México y Estados Unidos comenzaron a citar el protocolo de Yucuita en disputas contemporáneas sobre tierras sagradas amenazadas por desarrollo comercial. Abogados argumentaban que existía precedente histórico para protección legal de sitios ceremoniales que databa del siglo XIX. En Oaxaca, el gobierno estatal enfrentaba presión de una compañía minera canadiense que quería explorar depósitos de oro cerca de Yucuita. Los documentos descubiertos por Patricia proporcionaron la munición legal necesaria. Por primera vez en décadas, activistas tenían no solo argumentos morales, sino evidencia histórica documentada de protección formal que ambos gobiernos habían reconocido previamente. El caso llegó a la Suprema Corte de México en 2003. Los argumentos se centraron en si un protocolo firmado durante la guerra pero nunca ratificado formalmente por congresos tenía validez legal 150 años después. Los mejores abogados de la compañía minera contra defensores de derechos indígenas, armados con documentos históricos y el testimonio de ancianos cuyas familias habían guardado memoria oral del incidente original. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Todo dependía de cómo interpretaran los jueces un documento que había permanecido olvidado durante más de un siglo. Las comunidades mixtecas habían llevado a Yucuita réplicas de las mismas estelas que Mitchell había visto en 1847. Las colocaron frente al edificio de la corte como recordatorio silencioso de lo que estaba en juego. La corte falló 5-4 a favor de proteger Yucuita. La opinión mayoritaria citó no solo el protocolo, sino la continuidad de uso ceremonial documentada desde antes de la conquista española. Estableció que sitios de importancia cultural demostrable tenían protección constitucional que superaba intereses económicos privados. Fue una victoria parcial pero significativa. Lo más extraordinario fue que el fallo inspiró revisión de casos similares en Estados Unidos. Tribus en Arizona y Nuevo México, que habían perdido batallas legales por sitios sagrados, presentaron nuevas demandas citando el precedente de Yucuita. No todos ganaron, pero el protocolo de 1847 había resucitado como herramienta legal relevante en el siglo XXI. Los años pasaron y la historia de Mitchell, Juan Sánchez López, María y Patricia se convirtió en símbolo de algo más grande. Un ejemplo de cómo un momento de respeto mutuo en medio de la guerra podía echar raíces que crecerían durante generaciones. En marzo de 2022
175 años después de que Mitchell cruzara accidentalmente hacia tierras sagradas, se realizó una ceremonia especial en Yucuita. Asistieron descendientes documentados de Juan Sánchez López y María Sánchez, académicos de ambos países, representantes de comunidades indígenas de México y Estados Unidos, y un descendiente de Mitchell que había viajado desde Kentucky. El descendiente de Mitchell, un profesor de historia llamado David, trajo consigo cartas originales de su antepasado que la familia había guardado en cajas durante generaciones. Las leyó en voz alta en inglés, mientras un traductor las convertía al español y otro al mixteco. Describían el asombro del teniente ante la dignidad de los ancianos, su vergüenza por la invasión y su esperanza de que algo bueno pudiera surgir del error. Los ancianos mixtecos presentes realizaron una ceremonia de sanación y reconciliación que no buscaba borrar la historia, sino honrarla en su complejidad. Reconocieron que Mitchell había sido invasor, pero también puente, que la guerra había traído destrucción, pero también aquel momento de entendimiento improbable. Quemaron copal y ofrecieron maíz al cenote como se había hecho durante siglos. Patricia Mendoza, ya una historiadora reconocida internacionalmente, presentó la investigación más reciente. Había encontrado evidencia de que el protocolo de Yucuita había influido en pensadores del siglo XIX, que posteriormente contribuyeron a las primeras convenciones de Ginebra sobre protección cultural durante conflictos. El hilo era delgado, pero existía, conectando aquel día de marzo de 1847 con el desarrollo del derecho internacional humanitario. Jóvenes mixtecas y mixtecos que habían estudiado antropología, derecho y política, gracias a becas creadas con fondos del asentamiento legal de 2003, compartieron sus proyectos. Estaban documentando sitios sagrados usando drones y GPS, creando archivos digitales inmunes a incendios o saqueos, continuando el trabajo iniciado por sus ancestros, pero con herramientas del siglo XXI. La ceremonia concluyó al atardecer cuando todos los presentes, indígenas y no indígenas, formaron un círculo alrededor del cenote. Un anciano explicó que en la cosmovisión mixteca el tiempo no es lineal, sino circular. El error de Mitchell había sido necesario para iniciar un proceso que continuaba desarrollándose. Cada generación añadía su propia página a una historia que nunca terminaría mientras hubiera quienes recordaran y defendieran lo sagrado. Si esta historia te movió, si sentiste, aunque sea por un instante, que la historia no tiene que repetirse siempre de la misma manera violenta, si crees que necesitamos más historias así en el mundo, entonces dale like y suscríbete a este canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que los errores a veces nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Porque historias como esta necesitan ser contadas una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Esa noche, alrededor de fogatas, mexicanos y estadounidenses, indígenas y mestizos, compartieron historias y comida. No había ingenuidad sobre las heridas que la historia había dejado entre sus naciones y pueblos. Las cicatrices seguían ahí, visibles y dolorosas. Pero había algo más, algo que había nacido aquel día de marzo, 175 años atrás, cuando un oficial confundido había elegido sentarse en lugar de disparar, cuando ancianos habían ofrecido agua en lugar de venganza. Había evidencia de que otro camino era posible, no fácil, no perfecto, pero posible. Y esa posibilidad, frágil como era, valía la pena proteger tanto como cualquier sitio sagrado. Porque al final, lo que Mitchell había descubierto por error no era solo un lugar ceremonial. Era algo mucho más importante, la prueba de que el respeto puede ser más poderoso que la fuerza, que la dignidad reconoce a la dignidad sin importar el idioma. Y que a veces perderse es la única manera de encontrar lo que realmente importa. La historia que comenzó con un error
terminó demostrando que no hay errores cuando elegimos ver la humanidad en el otro. Solo oportunidades disfrazadas de confusión. Solo puertas esperando ser abiertas por quienes tienen el coraje de dejar las armas en el suelo y extender la mano.